nuevo gobierno. Está Javier Milei en Washington. Está en Washington y nosotros también estamos en Washington. Y hoy va a tener la que dicen es la reunión más importante de todas. En un ratito nada más se va a juntar con el consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden. Una persona que le va a dar el aval o no, el aval del gobierno de Biden en temas muy sensibles, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, el aval del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca esta gira y muy importante reunión de hoy. Está Rafa Matus allí, está en el hotel donde está Javier Milei, ¿verdad, Rafa? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, todavía acá en Washington. Estamos 2 horas atrás de Buenos Aires. Como bien decías, a la 1 de la tarde, hora de aquí de Washington, se prevé que Javier Milei se traslade a la Casa Blanca. Estamos apenas a una cuadra cruzando la Plaza Lafayette. Detrás de mí ven el Hotel Hyams, donde se está alojando Javier Milei con su comitiva. En la Casa Blanca se va a reunir, como decías, con el asesor de Seguridad Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan. Es uno de sus principales colaboradores en política exterior, uno de los hombres más importantes, relevantes de la administración norteamericana en política exterior. Va a estar acompañado Javier Milei por quien se encamina a ser su embajador aquí en Washington, Gerardo Wertheim. Sullivan se supone que va a estar también junto con el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, un personaje muy conocido para la Argentina, y con otros funcionarios del Departamento de Estado. Va a ser el primer cara a cara que va a tener Javier Milei con funcionarios del gobierno demócrata desde que se impuso en la segunda vuelta de la elección presidencial. Va a ser una oportunidad para empezar a delinear una agenda de trabajo, para poder marcar los puntos en común que va a tener el gobierno de Milei con el gobierno de Biden, y también para limar algunas de las asperezas en torno a las diferencias inocultables que existen y que van a existir entre ambas administraciones. En paralelo a la agenda de Javier Milei, María Laura, Luis Toto Caputo y Nicolás Pose van a estar realizando reuniones técnicas. Se fueron hace un rato junto con el embajador norteamericano Mark Stanley al Tesoro, también aquí a muy poquitas cuadras del Hotel Hyams. Se espera que por la tarde vayan al Fondo Monetario Internacional para tener allí otro encuentro en el que seguramente se empezará a perfilar la negociación que arrancará el 10 de diciembre con el objetivo de mantener a flote el programa vigente de la Argentina con el fondo y comenzar la ardua tarea de estabilizar y arreglar la economía. Te pregunto a vos, Rafa, y también le pregunto a Rubén Rabanal. Me parece que es importante este respaldo. ¿En cuánto pesa el respaldo que le puede dar el gobierno de Biden hoy después de esta reunión a Javier Milei? ¿Por qué es importante esta reunión? Mira, Estados Unidos es el principal accionista en el Fondo Monetario Internacional, es el jugador más importante a nivel global, no solamente en el fondo, sino en otros foros como el G20, el G7, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin el apoyo del Tesoro, sin el apoyo de la Casa Blanca, es virtualmente imposible que la Argentina pueda renegociar el programa vigente con el Fondo Monetario Internacional. Correcto. A diferencia del gobierno de Alberto Fernández, Javier Milei va a ser recibido en el Tesoro y en el Fondo Monetario Internacional con mayor expectativa porque viene con un programa que está mucho más alineado con la visión de lo que en el Tesoro y en el Fondo creen que la Argentina necesita hacer para reencarrilar la economía. Javier Milei ofrece un menú de reformas mucho más amplio que el que hubiera ofrecido, por ejemplo, un eventual gobierno de Sergio Massa, y también muchísimo más amplio que el que ha ofrecido el gobierno de Alberto Fernández. Tanto el Tesoro como el Fondo han pedido desde hace años que la Argentina presente un plan sólido y creíble. Ahora se abre una nueva oportunidad para que ese plan efectivamente se materialice. Pero siempre es vital el respaldo de la Casa Blanca para poder llevar cualquier negociación a buen puerto. Estamos pendientes de estas negociaciones porque tienen que ver con el futuro de los 4 años que se vienen, ¿verdad, Rubén? Sí, la idea, tal como lo está diciendo Rafa, es el arranque de un gobierno con una negociación donde prácticamente estamos dando por descartado que va a haber colaboración.
de un gobierno nuevo que tiene que establecer un plan, un programa nuevo con el fondo. Sí. El programa anterior no existe más. Sí. Existen los papeles, pero metas, objetivos, repagos, vencimientos, cuotas, esto va a haber que renegociarlo todo de vuelta. La sensación que da es que entre esta gira de Estados Unidos es muy importante para un presidente siempre cuál es el primer viaje que hace después de que lo eligen y el primer viaje después de que asume. Esto es primero, es una marca de definición política, pero además, es decir, ¿saben qué? A partir del 10 de diciembre nosotros arrancamos con este tema, no digo casi solucionado, pero en vías de solución, con un diálogo mucho mejor que el que tenía Alberto Fernández. Esto es una tranquilidad. Sobre todo para un gobierno, lo dijo Rafa hace un rato, que tiene que darse vuelta y negociar otra cuestión que es mucho más complicada que la del fondo. El fondo era complicado en la bandera del kirchnerismo, pero en la realidad de los números es mucho más complicada la tarea de arquitectura financiera del Banco Central, que es lo del fondo. Te diría que con esto es más como que, quizás soy irrespetuoso, lo del fondo queda a un costado como un problema a solucionar. Es algo que ya va a estar encaminado y no va a haber mayor inconveniente. Como dijo Rafael, Milei lleva lo que el fondo quiere escuchar. Sí, Rafa. Agregaría esto que estás diciendo, Rubén, que Milei viene con un programa de ajuste fiscal muy fuerte, que es algo que el fondo siempre quiso y siempre buscó con la Argentina. Ahora, sobre todo durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, hubo ajuste fiscal, hubo un poco de consolidación, pero nunca en la magnitud, la amplitud y la profundidad que propone Javier Milei. Eso va a ser un puntapié que va a destrabar muchísimo la negociación con el fondo, va a permitir avanzar muy rápido porque existe aquí en el Tesoro, en el Fondo Monetario también, la visión de que si la Argentina logra encarrilar las cuentas fiscales, si puede poner, como se suele decir, la casa en orden en ese sentido, va a permitir cubrir un trecho muy importante de los problemas que tiene que resolver la economía. Se ha puesto mucho acento, el fondo ha puesto muchísimo acento en la necesidad de hacer una consolidación fiscal profunda y rápida. Estamos pendientes de esta reunión, de tu cobertura. Muchísimas gracias. Gracias siempre. A ustedes. Y nosotros estamos siguiendo, por un lado, esto que les